Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Sí, realmente ahora estamos en tiempo de invierno, está haciendo bastante frío, ¿no? Ustedes han visto de que sábado, domingo, aún tenemos muchas actividades, ¿no? Prácticamente en la carrera de medicina no se descansa, ¿no? Ni el fin de semana, porque han ido viendo de que tanto los estudiantes, ¿no? De igual forma los docentes siempre están, ¿no? Con constante lectura, nuevos artículos, nuevos libros, que prácticamente vale la pena leerlos, ¿no? Perfecto, voy a ir presentando mi pantalla. Bienísimo, ¿no? Entonces, como ya mencionaba su compañera, ¿no? Agradecerle por la invitación, también agradecerle ya por la presentación, ¿no? Que ha ido realizando. Justamente como mencionaba, hoy vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando sobre algunos puntos que son relevantes, ¿no? En toda investigación, porque ustedes ya han debido ir viendo quizás aquella primera parte, ¿no? Donde se va realizando los objetivos, han debido ir viendo cómo se tiene que realizar la parte de los objetivos. Ahora vamos a ir entrando justamente a lo que son los antecedentes, ¿ya? Voy a poner en presentación. Perfecto. Bueno, estoy segura de que muchos ya me conocen. Para los que no me conocen, ¿no? Soy la doctora Nadia Apaza Torres, ¿ya? Y prácticamente vamos a ir avanzando en lo que son los antecedentes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que para poder realizar los antecedentes tenemos que realizar un diagrama, ¿ya? De procedimiento. En este caso vamos a ir viendo lo que es la búsqueda, por ejemplo, y lo que es la organización de la información. ¿Por qué? Nosotros sabemos de que cuando vamos a realizar una investigación, primero nosotros tenemos que buscar toda la información referente al tema que queremos investigar, ¿no? Una vez que nosotros vamos buscando toda esta información, nosotros también tenemos que saber organizar esta información y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a tener que usar nuestra base de datos, vamos a poderlo además organizar en investigaciones nacionales e internacionales, porque dentro de lo que son los antecedentes, nosotros tenemos que tener información referente al tema y que tiene que haber investigaciones que se hayan realizado ya en tiempos pasados, en el lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿no? O el lugar, sobre el lugar donde nosotros queremos hacer la investigación. Ahora, muchas veces ocurre de que no existe, ¿no? Una información del lugar. Muchas veces incluso encontramos en el Internet, buscamos en los libros, buscamos en los textos y encontramos información referente, ¿no? Al tema, pero de lugares cercanos, ¿no? O quizá incluso de otros países. Así podemos ir mencionando, si hablamos, por ejemplo, de lo que es el COVID y hablamos, ¿no? De las cepas, por ejemplo, que están en este momento en La Paz, prácticamente nosotros no vamos a encontrar así una información como tal, ¿no? Que diga, basado en el estudio que se ha realizado en el Hospital de Clínicas o Hospital del Tórax, o quizás el CEDES o el Ministerio lo ha realizado, estas son las cepas, ¿no? Que están circulando en la ciudad de La Paz. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la información en Santa Cruz, por ejemplo, ya está empezando a haber artículos, ¿no? Ya está empezando a haber resultados referente a esta información. Entonces nosotros vamos a tomar esta información, lo vamos a colocar en nuestra base de datos, buscaremos también lo que es información internacional, de igual forma toda esta información lo vamos a sistematizar, ¿no? Lo vamos a colocar en nuestra base de datos. Tenemos que tener en cuenta, jóvenes, de que estos pasos que estamos realizando
son pasos que se van realizando al inicio de nuestra investigación, ¿no? Una investigación no es muy sencillo realizar, requiere de tiempo, jóvenes, pero no es imposible. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que nosotros seamos organizados. Si nosotros sabemos organizarnos, vamos a tener resultados fantásticos, ¿no? Vamos a tener resultados que realmente nos van a servir y que posteriormente vamos a dar a conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe presentar los antecedentes? Lo que es la exposición ya de los antecedentes debe hacerse con un orden lógico. Y toda la información que nosotros hemos ido buscando, seguramente lo vamos a ir ordenando cronológicamente, ¿no? Es recomendable emplear, ¿no?, un orden cronológico. Sin embargo, no es indispensable, porque también existen algunos artículos, algunos estudios, donde lo van ordenando desde lo más sencillo, ¿ya?, hasta lo más profundo, ¿no? Por decir, se va buscando en la parte de los antecedentes dónde ha surgido el coronavirus, ¿no? Podemos ir buscando, por ejemplo, cuáles han sido las primeras cepas que hemos encontrado. Y ahí en la parte de antecedentes incluso podemos ir mencionando los 2 brotes mundiales, ¿no?, que hubo anteriormente, ¿ya? También tenemos que presentar los antecedentes de la investigación, ¿no?, como el autor desee, ¿ya? Pero siempre se tiene que considerar que el lector debe comprender la estructura que estamos presentando y cuál es la razón por la cual estamos presentando estos antecedentes. Es decir, de que tiene que ser sencillo para que el lector pueda entenderlo. Tenemos que describirlo en nuestras propias palabras y siempre haciendo la referencia, ¿no?, con, ya sea con normativas APA o bien normativas Vancouver. Dentro de lo que son los antecedentes, cuando nosotros estamos escribiendo, no se tiene que observar ningún tipo de arbitrariedad, ¿no? Vale decir de que no podemos nosotros inclinarnos quizás ante los resultados de un autor y quizás descartar los resultados de otro autor, ¿no? Tenemos también que ir empleando ya criterios metodológicos, criterios teóricos, también lo que son los criterios documentales. La gran pregunta, muchos mencionan qué es lo que tiene que decir los antecedentes, ¿no? Cuando nosotros vamos presentando los antecedentes, tenemos que saber presentarlo, ¿no? Tenemos que exponer en detalle, de forma precisa, sobre los mismos que impliquen algún interés, aunque sea indirecto, ¿no? Por decirles, si bien estamos haciendo un estudio sobre las cepas que están, ¿no?, en la ciudad de La Paz, también podemos ir quizás mencionando algunos estudios, ¿no?, de por qué han empezado, por ejemplo, a estudiar las nuevas cepas, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a los resultados, en algunos estudios, cuáles son los resultados o la clínica característica de cada cepa, ¿no? Esto puede ser, ¿no?, de interés para la persona que va a dar lectura a la parte de los antecedentes, ¿ya? Tenemos que presentar estos antecedentes realizando una pesquisa exhaustiva en relación al tema que vamos a estudiar y asegurarnos de tener conocimiento sobre lo más relevante. No debemos o no podremos conocer todo el tema, pero sí tenemos que hacer esta búsqueda exhaustiva para poder explayar y dar a conocer lo más importante, ¿no?, referente al tema que estamos realizando, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hemos ido buscando toda esta información, tenemos y lo hemos ido organizando en nuestra base de datos, ya mejor, como les mencionaba, si lo hacemos cronológicamente, tenemos que hacer lo que es la síntesis de la información, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la síntesis de información? Que nosotros debemos resumirlo, ¿no?, tanto en lo que es la metodología, la base teórica,
como los resultados. La parte de los antecedentes puede ser incluso una plana, 2 planas, 3 planas, 4 planas, 5 planas, dependiendo de lo que nosotros hemos buscado, ¿no? Pero nosotros ahí pondremos en el estudio realizado en la Universidad de Harvard, ¿no? Hablamos sobre su metodología, cuál ha sido la metodología que han ido empleando, hablamos un poco sobre su base teórica, tenemos que ser puntuales con lo que es la base teórica, ¿ya? Y posteriormente echamos énfasis en los resultados, ¿no? Entonces, en los resultados se ha visto, ¿no? De que, por decirles, la cepa brasileña es el responsable de que haya quizás más muertes, o hablaremos de los factores, por ejemplo, de riesgo que están relacionados con esta cepa, del por qué, por ejemplo, las personas jóvenes, ¿no? Van enfermando y entran a terapia intensiva, y en muchos casos incluso sin tener, ¿no? Ese factor que lo predispone, ¿no? Es decir, que no tenga enfermedad de base, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa síntesis de la información. ¿Qué quiere decir? De que en la parte de antecedentes seguramente nosotros vamos a tener varios párrafos, ¿no? El primer párrafo será quizás un estudio que se ha realizado en el año 1980, por decir, ¿no? El segundo párrafo será aquel estudio que se ha ido realizando en 1990, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir colocando cronológicamente, ¿no? Entonces, es muy importante poder realizar una buena redacción de la parte de los antecedentes. Tenemos, como les mencionaba, tenemos que ir redactando de lo general a lo más específico. Cuando nosotros redactamos, como menciona en la diapositiva, y nos vamos de lo general a lo más específico, en estos casos no estaríamos incluso cumpliendo la regla de que sea cronológicamente, ¿no? Pero como les mencionaba, tenemos que adecuarlo, ya, cosa de que el lector, cuando lea la parte de los antecedentes, pueda, ¿no? Ubicarse ya en lo que es el tiempo, el espacio referente al proyecto que nosotros estamos realizando, ¿no? Entre más el lector entienda y más se sumerja en nuestro proyecto, prácticamente nuestro proyecto va a causar mayor impacto. Pero si nosotros lo realizamos, ¿no? Sin tener en cuenta el punto de vista del lector, prácticamente puede ser que vaya disminuyendo el impacto de nuestro proyecto, ¿no? Aquí les voy presentando un pequeño cuadrito que muchas veces se lo ha ido utilizando, ¿no? Para poder realizar un resumen de los antecedentes, ¿no? Quizás este cuadrito nos ayuda a poder sistematizar, ¿ya? Para que posteriormente, bajo ese formato, nosotros vayamos redactando cada artículo que hayamos leído, o texto, o libro que hayamos leído, cronológicamente, o bien, ¿no? Desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Entonces, no se olviden, jóvenes, que siempre tenemos que hacer referencias al autor, el año, ¿no? En el cual se ha ido dando la información, se ha ido publicando. La fuente es muy importante, jóvenes, ¿no? Si tal vez nosotros lo hemos sacado de alguna revista científica, tal vez nosotros lo hemos ido sacando de algún libro, texto, del internet, ¿no? Entonces tenemos que colocar esa fuente. Es importante colocar los objetivos del artículo que se ha ido publicando, o del libro, o de la información en este caso, ¿no? ¿Cuáles serán sus objetivos? El diseño metodológico que han ido utilizando, como les mencionaba, tiene que estar, ¿no? En la parte de nuestros antecedentes. Se tiene que colocar lo que es la muestra y lo que es la localización, ¿no? Porque pueden haber algunos trabajos, por decirles, y volvemos a poner el ejemplo del coronavirus que está de moda en nuestro medio, un estudio que se haya realizado, por ejemplo, ¿no? Con 20 pacientes, y podemos tener otro estudio que se haya realizado, por decirles, con 1000 pacientes, ¿no?
Así como, por ejemplo, ¿no? En otros países, referente y haciendo énfasis en lo que es la vacuna, están ya colocando la vacuna en mujeres embarazadas, ¿no? Mujeres que se encuentran tanto en el primer, segundo, tercer trimestre de embarazo, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, seguimos, ¿no? Con los pacientes que tienen enfermedad de base, excepto, y estamos excluyendo a los niños, estamos excluyendo a las mujeres embarazadas. Pero ya existen varios estudios jóvenes en los cuales se ha ido viendo de que la vacuna no representa ningún peligro y no tiene ninguna relación con algunas malformaciones, ¿no? Si es que la mujer está gestando. Lo propio con las mujeres que están dando de lactar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, inicialmente, hace un mes exactamente, habían salido dos artículos. El primer artículo, ¿no? Que se había realizado en 30 pacientes, ¿no? Entonces han ido a un determinado centro de salud u hospital, han agarrado 30 pacientes a quienes se les ha aplicado la vacuna y han empezado a hacer los estudios. El segundo estudio que salió, y vamos a ir viendo, ¿no? De que este segundo estudio se ha realizado en 5.600 pacientes. Han tenido que tomar una mayor cantidad de pacientes, han tenido también, ¿no?, que hacer un seguimiento estricto de estas pacientes y prácticamente nos agarramos estos dos artículos, aquel que tenía más pacientes, ¿no?, una muestra mucho más grande, prácticamente para nosotros los resultados que van a ir arrojando también llega a ser mucho más fidedigno, ¿no? Tenemos que colocar también los instrumentos que he ido utilizando y principalmente los resultados, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo un estudio o estamos escribiendo parte de los antecedentes para ver Doctor, si existe. Sí, 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 dime. perdón por interrumpirle. Quería preguntarle si es que está compartiendo pantalla, avanzando las diapositivas, porque estamos viendo la diapositiva número 1. Ya no está el cuadro de resumen de antecedentes. No, doctora, está en la diapositiva número 1. Ahora sí cambió. Ya, lo voy a dejar ahí y me dicen si es que no va avanzando, ¿ya? Sí, Estaba doctora, hace rato gracias. en lo que es la presentación. Bueno, ¿no? Entonces mencionábamos, ¿no? De que también tenemos que tomar en cuenta la parte de los instrumentos y principalmente de los resultados, porque los resultados a nosotros nos importan. Y volviendo al ejemplo que íbamos dando, ¿no? En cuanto a los resultados del estudio que se ha hecho en 30 pacientes y del estudio donde han tomado más de 5.000 pacientes, prácticamente aquel estudio donde toman más de 5.000 pacientes quizás nos va a dar una información con un margen de error mucho más pequeño, ¿no? Entonces, jóvenes, no se olviden de que este cuadrito de resumen de antecedentes nos puede ir ayudando esta tablita para que nosotros podamos escribir la parte de los antecedentes y poderlo escribir de una forma mucho más ordenada, ¿no? Como les mencionaba, a nosotros nos interesa bastante de que el lector principalmente sea el que vaya entendiéndolo mucho mejor, porque si el lector no lo entiende, y muchas veces, ¿no? El lector cuando agarra el artículo va a la parte del resumen, llega a la parte de los antecedentes, llega a la parte de los objetivos y si nosotros no lo hemos realizado de forma clara, prácticamente se aburre y deja de leer, ¿no? Entonces, antes se tenía, ¿no? Lo que es el mito quizás de que la parte de los resultados era lo más importante y que el lector, y existen algunos lectores que se van directo a la parte de los resultados. Pero así como existen algunos lectores que se van directo a la parte de los resultados, también vamos a encontrar lectores que van a ir y van a leer desde el inicio, ¿no? Entonces, si nosotros hemos formulado de forma adecuada el resumen, hemos formulado, ¿no?, de forma adecuada la parte de los antecedentes, vamos a ir viendo también, ¿no?, de que no lo va a dejar ahí, sino el lector va a terminar de leer nuestro artículo, ¿no? Y así como nosotros en la parte de antecedentes hemos ido mencionando algunos artículos, de igual forma nuestro artículo, nuestro proyecto que nosotros vamos realizando va a ser mencionado en otros artículos que van a escribir, ¿no?
Y esa es la finalidad, ¿no? De que la información se pueda ir pasando, de que la parte de los resultados nosotros podamos dar a conocer a la mayor parte de la población. Y en nuestro medio acá en Bolivia prácticamente nos hace falta eso, ¿no? De hacer conocer nuestros estudios. Si bien nosotros vemos y entramos, por decirles, al internet o vamos viendo aquellas revistas científicas, vamos viendo, ¿no? De que existen artículos y la mayoría son del exterior. Acá en Bolivia sí necesitamos hacer más artículos, pero tenemos nuestros artículos. ¿Cuál es el problema? Que no se está publicando, no lo publicamos para que el lector pueda conocer estos artículos, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces espero que la parte de antecedentes haya quedado claro. Vamos a ir entrando a lo que es la justificación. De igual forma, la justificación es un punto muy importante dentro de todo proyecto, ¿ya? Ya que lo que es la justificación tiene que expresar la razón por la cual se ha seleccionado el tema a estudiar. ¿Por qué nosotros estamos realizando esta investigación, no? Tenemos que justificar un tema de investigación y tenemos, ¿no?, que señalar cuáles han sido las razones prácticas y aquellos elementos de carácter cualitativo que nos han llevado a escoger el tema para desarrollar, ¿no? Entonces, la justificación no se refiere a justificar la realización del proyecto, ¿no? Sino de que es un requisito donde nosotros tenemos que expresar el por qué estamos realizando y tenemos que poner las razones prácticas, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios que se podría obtener con este artículo o con este proyecto que nosotros estamos realizando, ¿no? Prácticamente dentro de lo que es la justificación tiene que estar lo que es la importancia que tiene la investigación. Si nosotros no sabemos justificarlo muy bien, de igual forma, ¿no? Incluso nos pueden decir, ¿y por qué has realizado esta investigación? Volvemos al ejemplo del COVID. Si nosotros estamos haciendo cualquier artículo relacionado con lo que es el COVID, bueno, seguramente haremos nuestro árbol de problemas, ¿no? Y nosotros colocaremos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas principales por la cual nosotros vamos a realizar este proyecto? Y en nuestro árbol de problemas vamos a ir colocando también cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar para solucionar esos problemas que nosotros hemos ido viendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos problemas, nosotros colocaremos quizás, ¿no?, en la justificación el presente proyecto se va realizando porque existe o no existe información, ¿no?, referente al COVID, por decirles, en nuestro medio, ¿no? O iremos poniendo por qué quizás existe un vacío o no sabemos cuál es la relación entre las vacunas y mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que colocarlo en lo que es la justificación. La justificación, como hemos mencionado, tiene que responder a los beneficios que se desean alcanzar, ¿ya? En este proyecto. Además de que se tiene que expresar, ¿no? ¿Cuál sería el impacto que este proyecto causaría tanto a nivel económico, social, ambiental o tecnológicamente, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, el ejemplo que mencionábamos del COVID, prácticamente vamos a ir viendo de que este nos va a ir dando un impacto quizás, ¿no? Social, ambiental, pero también económico, ¿no? Porque como hemos ido viendo, una persona si es que va enfermando de COVID prácticamente tiene que tener dinero para poder recuperarse. Y peor todavía si entra a terapia intensiva, ¿no? Entonces, la justificación tiene la finalidad de dejar en claro por qué es importante la investigación, como mencionábamos, tiene que contener los beneficios, los alcances y las aplicaciones, ¿no? Tiene que impulsar además a otras investigaciones, contribuir a la solución de un problema, ¿no? Que esto se va a ir realizando, ¿ya?
Vamos con la siguiente imagen. También en la justificación nosotros podemos ir mencionando cuáles van a ser los productos, ¿no? De finales de nuestro estudio. Y pueden haber algunos productos, ¿no? De la investigación, como por ejemplo otros proyectos que prácticamente se van a llevar a cabo más adelante, informes que nos pueden servir bastante, manuales, ¿no? Porque muchas veces después de realizar el proyecto, todo lo que se ha ido encontrando lo vamos, ¿no? Redactando en manuales, lo vamos redactando en artículos, lo vamos redactando en libros, en ponencias y muchas veces, ¿no? Para la tesis, para optar quizás por un título a nivel licenciatura o bien algún título de posgrado, ¿no? Como magíster, el doctorado o incluso el postdoctorado. Tenemos también que colocar en lo que es la justificación la población que se beneficiaría con la investigación, ¿no? Si nosotros vamos realizando una investigación, ¿no? Para saber, por decirles, cuál es, o queremos saber cuál es la relación que existe, ¿no? Entre lo que es la anemia, por ejemplo, y lo que es el rendimiento académico, entonces, ¿no? Uno de la población, ¿no? Que se va a ir beneficiando serán los alumnos, quizás los profesores, ¿no? Porque quizás con esta información emplearán quizás otro tipo, ¿no? De esquemas, ¿ya? O de programas para que a estas personas que tengan anemia accedan a la educación o incluso quizás al sector salud también le va a ayudar, ¿no? Es decir, a otras instituciones, ¿no? Entonces, en la justificación tenemos que colocar principalmente el por qué estamos realizando el proyecto. Dos, ¿no? Hemos mencionado de que esto tiene que ser claro. Tenemos también que colocar cuáles van a ser los productos de esta investigación y cuál va a ser la población que se va a beneficiar al concluir esta investigación. Así como vamos viendo, lo que es la justificación tiene sus elementos, tiene elementos prácticos, también tiene los elementos teóricos y tiene los elementos metodológicos, ¿no? Que muy pocas veces, digamos, lo vamos a ir mencionando, ya estos elementos, más hacemos énfasis, ¿no? De que la justificación cumpla con los criterios que hemos ido mencionando. Sin embargo, vamos a ir hablando y el que más utilizamos nosotros son los elementos metodológicos. Entonces, ¿qué es un elemento metodológico? Son aquellos que apuntan a la proposición de nuevos métodos del conocimiento, ¿no? O nuevas estrategias para adquirir conocimiento confiable. En salud, generalmente utilizamos estos elementos metodológicos. Si volvemos a la anterior diapositiva, los elementos prácticos, por ejemplo, generalmente lo van utilizando, ¿no? Aquellas áreas como, por ejemplo, ingeniería, administración de empresas, ¿no? Porque dentro de lo que es la justificación, ellos van a ir mencionando como producto final quizás, ¿no? La creación, por decirles, de un sistema de riego que ayude, por ejemplo, a lo que es el crecimiento de plantas, ¿no? Entonces, ellos van a tomar más en cuenta estos elementos prácticos. En salud tomamos en cuenta los elementos teóricos, pero también los elementos metodológicos, que es lo que más utilizamos, como les iba mencionando. Y aquí vamos a ir dando un pequeño ejemplo. ¿Ya? Aquí menciona, por ejemplo, ¿no? El impacto de la contaminación atmosférica es un tema de vital importancia en el clima, ¿no? Y el medio ambiente, según un reciente estudio de la Agencia Europea, por decirles, ¿no? La contaminación atmosférica es el factor ambiental con mayor impacto en la salud europea, ¿no? Entonces aquí ya está hablando de que se va a realizar un estudio sobre el impacto de la contaminación y que además se ha ido viendo, ¿no? Aquí el por qué se está realizando este estudio en este segmento nos detalla, ¿no? Porque dice que la contaminación atmosférica
es el factor ambiental con mayor impacto en la salud. ¿Qué quiere decir? Que seguramente existe una población y esta población justamente por este impacto del factor ambiental va enfermando, ¿no? Ya sea de enfermedades que afecten a lo que es su salud, como también puede ir afectando lo que es la salud mental y física, ¿ya? Nos dice, ¿no? Y es responsable del mayor número de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Las estimaciones de este estudio indican que 20 millones de ciudadanos europeos sufren de problemas respiratorios cada día. Miren cómo de lo más general se está yendo a lo más específico, ¿no? Primero nos ha hablado del impacto de la contaminación, posteriormente nos dice de que esta contaminación es el responsable de que haya enfermedades y en este otro segmento ya nos habla de que principalmente pueden existir problemas respiratorios. El material, ¿no? Particulado nos dice especialmente las partículas con un diámetro inferior a 2.5 micras. Ya nos está hablando de aquellas partículas ya que quizás incluso nosotros no lo vemos, pero estas partículas llegan a ser los responsables de que haya los problemas respiratorios, ¿no? Se asocia con un incremento de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cardiopulmonares, ¿no? Es decir, de que pueden haber quizás, por ejemplo, lo que es la fibrosis pulmonar, que sabemos que a lo largo disminuye la calidad de vida y prácticamente este paciente después de un determinado tiempo generalmente muere, ¿no? Entonces, se está yendo de lo más grande a lo más específico. Y en todo este segmento nosotros ya hemos visto por qué se está realizando este estudio. Y uno de los problemas por el cual se está realizando este estudio es el incremento de la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y cardiopulmonares, ¿no? El coste social del asma se estima en 3 billones de euros por año, ¿no? Las personas asmáticas y en especial los niños asmáticos son sensibles a la calidad del aire y varios estudios muestran una fuerte asociación entre la exposición a contaminación atmosférica y el agravamiento del asma. Vamos viendo, ¿no? De que si bien al inicio he ido hablando de enfermedades cardiovasculares y cardiopulmonares, ya nos está hablando específicamente de una enfermedad que llega a ser el asma, ¿no? Entonces, así, este es un pequeño ejemplo de la justificación. Cuando nosotros vamos realizando la justificación, tenemos que hacerlo en palabras sencillas, claras, y muchas veces cometemos el error, ¿no? De que al momento de hacer la justificación nosotros copiamos lo mismo que hemos escrito en introducción o muchas veces copiamos lo mismo que está en los antecedentes, ¿no? Entonces ya sabemos hasta este momento que la parte de los antecedentes tenemos que colocar estudios previos o proyectos previos que se hayan realizado referente al tema que nosotros estamos tocando. Y en la justificación nosotros tenemos que poner el por qué, ¿no? Y si hay más enfermedades cardiovasculares y si hay más enfermedades cardiopulmonares por la contaminación atmosférica, ¿cuál es el resultado? Y acá nos dice, ¿no? De que incluso los niños, ¿no? Y adultos llegan a ser más sensibles a la calidad del aire y nos habla de una enfermedad o una patología en específico que es el agravamiento del asma, ¿no? Aquí ya hemos puesto por qué queremos hacer este proyecto referente a lo que es la contaminación atmosférica. De acuerdo a lo que nosotros hemos ido especificando hace rato, ¿no? Nosotros acá también tenemos que colocar en esta justificación qué es lo que le falta, cuál va a ser el producto de nuestra investigación, ¿no? Entonces, si nosotros vamos realizando este proyecto, quizás nosotros vamos a sacar manuales o quizás vamos a escribir libros, ¿no? De cómo realmente estas partículas o estas micropartículas pueden incrementar lo que es el asma, por ejemplo, en los niños, ¿no? O cómo puede exacerbar la clínica
en aquellas personas que ya tienen asma, ¿no? Entonces vamos a tener un producto de la investigación. ¿Qué es lo que nos falta? La población que se va a beneficiar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la población, nosotros incluso podemos poner, ¿no? La población directa y la población indirecta. En este caso, la población directa será aquellas personas que tienen alguna enfermedad cardiopulmonar, ¿no? ¿Cuál será la población indirecta? Aquellas personas que no tienen enfermedad cardiopulmonar, pero se van a ir beneficiando porque ellos van a tener más conocimiento, ¿no? E incluso si quizás tienen antecedentes, ¿ya? En la familia, ¿no? De que han sufrido o tenían esta enfermedad, entonces ellos ya tendrán que tomar algunas medidas para no enfermar, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra población directa como beneficiarios y tenemos nuestra población indirecta, ¿no? Con este pequeño ejemplo hemos podido decir cuáles son las principales características dentro de lo que es la justificación. La justificación no necesariamente tiene que ser corta como esto, ¿no? Nosotros podemos quizás aumentar algunas cosas, ¿ya? Si nosotros tomamos en cuenta de que acá nos falta, ¿no? Colocar cuál va a ser el producto de nuestra investigación y cuál es la población que se va a ir beneficiando, acá nosotros ya tenemos una plana de lo que es la justificación. La justificación podemos hacerlo en 2 y quizás máximo en 3 planas, ¿no? Entonces podemos quizás realizar a manera de resumen y podemos decir de que va a ser aquel proceso de señalar, ¿no? Con argumentos convincentes y claros las razones y motivos que permiten el desarrollo de la investigación. Estas razones, por supuesto, tienen que ser, ¿no? En un nivel teórico, práctico, así como económicos, políticos, sociales, institucionales, académicos y tecnológicos, ¿no? Ya les mencionaba de que generalmente los ingenieros van colocando, ¿no? Lo que es motivaciones que corresponden justamente al nivel tecnológico, porque generalmente o bien van inventando quizás o van creando un sistema, ¿no? Por ejemplo, en salud puede ser, ¿no? Un sistema que ayude a que se pueda realizar consultas virtuales, ¿no? Y es lo que ahora nosotros ya conocemos como la famosa telemedicina. En cardiología, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Gracias a uno de estos sistemas que se ha ido innovando, ¿no? Se manda la fotito ya del electrocardiograma, el cardiólogo recibe la foto, observa, ¿no? Todas las derivaciones y con eso ya sabe qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Posteriormente, el paciente que está frente al médico, ¿no? Le relata cuáles son los síntomas, cuáles son las molestias que tiene. El cardiólogo, en base al electrocardiograma que ya ha recibido, más, ¿no? Aquella explicación sintomatológica del paciente, ya sabe qué tratamiento le va a ir dando, ¿no? Pero ese sistema no lo ha realizado un médico necesariamente. Quien lo ha realizado ha sido un ingeniero, ¿no? Hacer posible lo que es la telecomunicación que se va utilizando en lo que es consulta externa. Sin embargo, tenemos que tener también en cuenta de que no se va a poder utilizar lo que es la telecomunicación en todos los servicios, ¿no? Pero vamos viendo de que seguramente el ingeniero cuando ha realizado su proyecto y cuando ha realizado su justificación, ha debido ir colocando por qué está realizando este sistema, ¿no? Ahí ha debido colocar, ¿no? Porque por la pandemia el paciente ya no puede ir al hospital y si es que va al hospital corre quizás un riesgo, ¿no? De contagiarse o de enfermar, ¿no? Ha debido colocar, ¿no? Como producto final el sistema que está innovando.
Y como población beneficiaria seguramente ha colocado, ¿no? A la población, al personal de salud. Porque si vamos viendo, gracias a la telecomunicación, tanto el personal de salud como el paciente ya no se exponen, ¿no? O por lo menos se trata de disminuir esa exposición y además de que pueda adquirir alguna enfermedad, ¿no? En este caso lo que es el COVID, ¿no? Que es lo que principalmente ha estimulado que se cree este sistema, ¿no? Entonces vamos bien de que la justificación, o por lo menos dentro de la justificación tiene que estar el por qué vamos realizando, el producto que se obtiene, ¿ya? Y la población beneficiaria. No es necesario copiar lo que estaba en la parte de antecedentes, no es necesario copiar lo que estaba en la parte de introducción. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es la justificación. En este caso dice, ¿no? La justificación de este proyecto incide en la mejora de la calidad de vida, salud y salvaguarda de los ecosistemas a través de un conocimiento científico, lo que les decía, ¿no? La justificación metodológica, que es lo que más nosotros utilizamos en el sector salud, porque para poder hacer una justificación metodológica tenemos que realizar un conocimiento científico. Tenemos que basarnos en hechos, ¿no? Más preciso de los procesos que tienen lugar en la atmósfera gracias a la capacidad de disponer de una herramienta para evaluar y gestionar la calidad de aire en España, ¿no? Esta es la continuación de la justificación que estábamos realizando en el primer ejemplo. El estado actual del conocimiento científico y tecnológico para modelar la evolución del estado atmosférico y de la calidad del aire permite implantar herramientas de modelización para la toma de decisiones en el campo de la contaminación atmosférica. Nos está mencionando de que quieren tomar una muestrita para posteriormente poder tomar decisiones para frenar lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Tanto a escala estatal, regional o local, prestando especial atención a las áreas urbanas en donde se superan los niveles de protección a la salud humana de óxidos de nitrógeno y material que esté particular, ¿no? Aquí ya nos habla un poco sobre la ejecución del proyecto, cómo va a contribuir, que eso es un segmento que no debe faltar en toda justificación, ¿no? Podemos dar un ejemplo del COVID, o del dióxido de cloro, que estaba de moda, por lo menos hace algunos meses, ¿no?